conectados. Y los niños grandes también. Gracias. Vamos a tener que buscarle, porque si igual que está ya lo niños me escuchan también. Hermano, ¿No se sabe aprenderlo? hermano, le voy a pedir que busquen en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 8. ¡Aleluya! Y como de costumbre, empiezo yo y ustedes me siguen. En el último versículo, entonces lo leemos todos juntos como una buena familia que somos. Amén. Amén. Que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Todo junto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. se puede sentar, hermano. Amén. En esta noche vamos a estar hablando del por qué flaquea nuestra fe. Y sé que muchos de nosotros decimos yo tengo fe, pero llega algún momento en que la fe se va debilitando. Quiero que estén preparados con la espada, porque vamos a estar yendo de atrás adelante con unos capítulos y unos versículos y unos versos por aquí que tengo apuntaditos. Y esta noche yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, o exhortarle a cada uno de ustedes que se examine su corazón. Eso es, aleluya. Y el por qué estoy hablando de esto es porque a veces cuando uno tiene el corazón triste, cuando uno siente esa desesperación de alguna circunstancia que estemos pasando, o de alguna depresión que tengamos de momento, o alguna decaída que tengamos nosotros, ahí comienza a flaquear nuestra fe. Y decimos y empezamos a dudar y a dudar y a dudar. Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, pero tú no estabas aquí presente. Señor, ¿dónde tú estás ahora cuando más te necesito? Y en el mismo medio del silencio, cuando uno siente que Él no está presente, cuando sentimos que Él no está presente, ahí comienza a flaquear nuestra fe. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, Señor, ¿dónde está? Señor, mi fe está flaqueando, Padre amado. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Señor, aleluya. Quiero que vayan a Deuteronomio 31:6. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te adora, Señor Jesús. Santo. Soy inocente. Amén. Ok, Deuteronomio, ya que lo tenga que diga amén. Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31, versículo 6. Amén. Le voy a pedir al pastor Víctor que lo lea por nosotros. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esforzaos y cobrad ánimo. Permiso. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aleluya. La fe es esencial, pues es necesaria para ser salvo.
Déjeme decirle que a mí me gusta Deuteronomio 31:6 porque ahí nos manda a esforzarnos. Ahí es cuando el Señor nos exhorta a nosotros que levantemos ánimo cuando nos sentimos caídos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Decaídos, que no tenemos la respuesta en ese momento. Yo sé que yo he estado así, pero el Señor me ha enseñado a través de los años, a través de mi vida, que levante mi cabeza, mire al cielo y comience a contemplar lo que Él ha hecho desde el principio. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Él ha hecho el mundo completo. En 7 días hizo el mundo completo. Y a veces nosotros por una pequeña circunstancia creemos que ya el mundo se nos vino encima. Pero en Deuteronomio 31:6 Él dice, esforzaos y cobrad ánimo. Así que cuando tú te sientas decaído, cuando tú sientas que ya no hay respuesta, cuando tú sientas que no encuentras la respuesta, acuérdate que el Señor te dice que te esfuerces y cobres ánimo. Eso quiere decir que cuando te sientas que ya estás decaído, di, Señor, yo me levanto en el nombre del Señor Jesús. Cuando yo no encuentre la fuerza, tú dices, Señor, esfuérzame, dame tu fuerza. Renueva mi fuerza en el nombre del Señor Jesús. Créeme que yo era una persona negativa. Siempre era una persona negativa. Y yo dije en un momento en que me encontré en depresión, dije yo en un momento, Marieli, ya es suficiente. Si continúas siendo negativa, nada te saldrá bien. Porque estás invitando al enemigo. Estás invitando al enemigo a que destruya tu vida sin tú darte cuenta. Pero el Señor es un Señor positivo. Así que si te sientes desanimado, te sientes desanimada, el Señor te dice, oye, esfuerza y cobra ánimo. Así que la depresión no viene del Señor. La depresión viene del enemigo. Pero tú le perteneces al Señor. Y Él quiere que tú seas positivo. Él quiere que tú seas positiva. Así que recobra tu fuerza. Y acuérdate de Deuteronomio 31:6 que dice que recobres el ánimo. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han sentido? Amén. Se han sentido tristes. Se han sentido sin ánimo. Que ustedes escuchan la negatividad donde quiera. Que el que no crea en tu ministerio. Eso es. Y Dios te dice, esfuérzate y no temes. Amén. Él no dijo que iba a ser fácil. Él no dijo que iba a ser fácil. Uno tiene que pasar por pruebas. Y ahí es donde está tu fe. Que tu fe no flaquee. Porque si tu fe comienza a flaquear, ahí sí que hay un problema grande. Vive Jesús. Porque ahí no le estás creyendo al Señor. Si el Señor te llamó a este ministerio y el Señor te llamó a que hables a ovejas, a que exhortes a ovejas, ¿por qué desmayas? No dejes que tu fe flaquee. Sin embargo, comienza a alabar al Señor, que ahí es donde Él mueve montañas. Él no quiere que te sientas decaído. Él quiere que te levantes. Él quiere que no temas. Ahí mismo en Deuteronomio 31:6 dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿me escucharon bien? Amén. Porque Jehová tu Dios, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es. Amén. No te dejará ni te desamparará. Porque siempre dice que no tienes nadie quien te ayude. Porque siempre dice que no tienes a nadie en quien confiar alrededor tuyo. Pero aquí mismo claro dice que Jehová tu Dios va contigo, va delante de ti, va detrás de ti, va en ambos lados. Pero ¿por qué vas a temer? ¿Por qué vas a temer? ¿Por qué dice que estás sola? Si Él va contigo, si Él te dice a ti que Él no te dejará. Mientras tus amistades te dejan y tu familia te deja, Él no te dejará. Eso es amén, Vive aleluya. Jesús. Aleluya. Cuando te sientas solo y no sabes a quién llamar, porque no hay nadie disponible, Él dice ahí, ni te desamparará. Eso es. Eso es Amén. aleluya. Amén. Vamos a ir a Lucas 6:38. Mi alma te alaba.
Santo Jesús, aleluya. El que lo tenga que diga amén. Amén. Jesús, aleluya. Y en Lucas 6:38 voy a decir que la hermana Zuli nos los lea. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro gozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Después de haber aceptado a Cristo, los creyentes debemos vivir por fe. Porque algunas tengan mucha fe, mientras que otros una fe pequeña. Pero también podemos llegar a poseer una fe que flaquea. La fe genuina es la confianza y la convicción de que Dios hará aquello que nos ha prometido. Sí, Señor, No importa la fe que tengas, una fe pequeña. Como dice uno de los coritos, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y cuán grande es el grano de mostaza? Así de pequeñito. No importa si la fe tuya es como la palma del coco. No importa si la fe tuya es como el grano de mostaza. Lo más importante es que tengas fe en el que te llamó. Que tengas fe en el Padre Celestial que te creó. ¿A quién tú le crees? ¿Al enemigo o al Señor? ¿Quién te llamó a ti? ¿El enemigo o te llamó el Señor? Que tu fe no flaquee. Acuérdate que Él no te está pidiendo mucho. Él dice que tengas fe como un grano de mostaza. Aleluya. ¿Por qué flaquea tu fe? Si lo único que Él te está pidiendo es lo mínimo. Él se conforma con lo mínimo. ¿Por qué? Porque es cuando tú tienes fe y en tu corazón siente que tienes fe al Señor, eso es suficiente para Él. Él sabe que le crees, que le amas, que confías en Él de corazón. Él no pide mucho. Tenemos nuestra mirada en las circunstancias a veces y no en el Señor. Puede que nuestra fe comience a flaquear. Una vez más estamos hablando de las circunstancias. ¿Quién no está pasando por circunstancias en estos momentos? Porque yo sí estoy pasando por circunstancias en este momento. Aquí en mi casa estoy pasando circunstancias. Allá en el trabajo estoy pasando circunstancias. Donde quiera que voy estoy pasando por circunstancias. Y yo sé que cada uno de ustedes está pasando por circunstancias. Pues adivina qué. ¿En dónde está puesta tu fe? Es lo importante. Si quitas la mirada del Señor y pones tu mirada en las circunstancias, no te vistas que no va. Si estás pensando en que suceda algo, suceda un milagro, pero estás pendiente más a las circunstancias que en la fe del Señor, no te vistas que no va, porque tu milagro no va a llegar. Santo Jesús. ¿Y quién es el que da el milagro aquí? Cristo. ¿Y quién murió por nosotros? Y Él pasó peor que nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando. Y te estoy diciendo, alaba a Dios. Ten fe en Dios. Confía en Dios. La confianza positiva viene de Cristo Jesús, el Padre Celestial que nos creó. Amén. Todos pasamos por situaciones como esas, pues Dios prueba nuestra fe. Sí, Señor, aleluya. ¿Para qué Dios prueba nuestra fe? Para que se fortalezca. Tú no puedes quedarte en un simple nivel de fe. Tú tienes que ser fortalecido para que vayas a diferentes escalas de fe. Mientras más tu fe crezca, más fortalecido vas a ser. Amén. Amén, aleluya. Amén. Qué lindo eres, Jehová. ¿Sabes qué? Que aunque esto sea un estudio bíblico, le voy a pedir a ustedes que no bajen su alabanza. Eso es. Sí, Señor, aleluya. Porque cuando ocurren alabanzas, toda cadena se rompe. Sí, Señor. Cuando tú comienzas a alabar,
tu fe no flaquea más. Eso es. Amén. Amén. La carta de Santiago contiene consejos prácticos para aquellos que tienen una fe que flaquea en medio de las dificultades. Santiago nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no debe esperar recibir nada del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese doble ánimo? Amén. Un día dice, sí Señor, creo en ti. Pasan los días, sucede algo, Señor, pero ¿dónde tú estás? Dime quién no es así. Aleluya. Porque hasta yo misma lo he hecho. Y eso conlleva ¿qué? Dudas. Dudas, amén, aleluya. ¿Están aquí vivos? Amén. ¡Eh! Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Esto se refiere a las personas que por momentos sienten una gran confianza en Dios, pero al poco tiempo, como consecuencia de las pruebas que enfrentan, comienzan a dudar que cumplirá lo que les ha prometido. Dios nos hizo una promesa a nosotros. Dios nos hizo un llamado a nosotros. Dios nos dio un talento a cada uno de nosotros. Pero estos talentos son para el mundo. No. ¿Para quién son estos talentos? A Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros valemos mucho para Él. Amén. Amén. Eso es. Amén. No. ¡Eh! A veces nosotros tenemos preguntas que no es necesariamente lo mismo que dudar. Yo tengo preguntas, pero no quiere decir que yo dude. Tú tienes preguntas, pero no quiere decir que él dude. Tú tienes preguntas, pero no quiere decir que tú dudes. Tú tienes preguntas, pero no quiere decir que tú dudes. Tener preguntas es algo malo. No. Porque cuando uno no sabe algo, ¿qué es lo que uno hace? Pregunta. ¿Y por qué uno pregunta? Vas a ver. Ahí está. Para saber. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Ay, Señor. Aleluya. Mira. Cuando tenemos preguntas sobre algo es porque deseamos aumentar nuestro conocimiento. Amén. O queremos comprender lo que hemos escuchado del Señor. A veces cuando el Señor nos habla a nosotros a veces no entendemos lo que se nos ha dicho de parte de Él. Y a veces comienzan ¿qué? Las preguntas. ¿Y por qué preguntamos? Para aprender, para saber. Muy bien, están prestando atención. Pero cuando dudamos, dependemos de lo que vemos, escuchamos o sentimos en vez de confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros dudamos, quitamos la mirada del Señor. ¿Y tú crees que eso es algo correcto? No. ¿Por qué no? Porque no es correcto. Porque comienza a flaquear nuestra fe. Y quiero que vayan a Juan 8, versículo 44. Ay, mi alma te adora, Jehová. Vive Dios, aleluya. Dios le gusta que le alaben. Dios le gusta que le alaben. Amén. 44. Víctor, léenos eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Ese yo lo reprendo. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que lo que Dios dice es verdad y lo que el enemigo dice es mentira? Hemos comparado muchas veces que lo que Dios quiere de nosotros es el bien y lo que quiere el enemigo de parte de nosotros es
es el mal. Amén. ¿Por qué dudamos? Por circunstancias que contradicen el razonamiento humano. Cada vez que nos dejemos guiar por nuestra lógica, perdemos bendiciones de Dios. Sí, Señor. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Quitarnos la corona de vida, Y también que quiere quitarnos qué? la salvación, el gozo, Y quitarnos la fe. y perderemos bendiciones de Dios. Por permitir que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe, el Señor nos llama para hacer algo que parece imposible. Podemos estar convencidos de que nos capacitará para realizarlo. Sin embargo, dudamos de sus promesas como consecuencia de nuestros temores. Nos perderemos la oportunidad de obedecerlo. Contamos con el poder sobrenatural de Dios, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Solo nos pide que le obedezcamos. No hemos sido llamados a vivir con temor, sino a vivir por fe. Amén. Que nuestra fe no flaquee. Busquen a Romanos 8:28. Que el que lo tenga, diga amén. Amén. Romanos 8:28. Vive Dios, aleluya. Es lo que aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos propósito. Nosotros tenemos propósito. Amén. Nosotros tenemos propósito. Léetelo otra vez. Nosotros tenemos propósito. Vive Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tenemos un propósito con el Señor, ¿por qué dudamos? Si sabemos que nosotros tenemos un propósito con el Señor, ¿para qué dudamos? Pero tampoco nos podemos olvidar que hay un enemigo allá afuera que no quiere que nosotros completemos ese propósito que el Señor tiene con nosotros. ¿Por qué dudamos? Porque a veces no sentimos a Dios. El Señor ha prometido cuidarnos, pero quizás eso no suceda de acuerdo a lo que esperamos. Puede que no sintamos al Señor en medio de nuestras pruebas, pero siempre está con nosotros. Ustedes sabían que cuando pasamos por pruebas, el Señor está ahí con nosotros. Sabía que cuando usted pasa por consecuencias, el Señor está ahí con nosotros. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía eso usted? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa cuando tenemos consecuencias? El Espíritu Santo de Dios está ahí presente. En medio de las pruebas el Señor está presente. Y cuando tenemos esas pruebas decimos, Señor, pero ¿dónde tú estás? Pero ¿sabes qué? Él está presente. Así que no duden que Él está al lado tuyo. Él está tratando de consolarte. Lo estás dejando tú que te consuele a ti. Esa es la pregunta. Pero ¿por qué dudas más? ¿Por qué dudas más? Si Él está ahí presente para consolarte, para levantarte, para restaurarte y que tu fe no comience a flaquear. Porque cuando ya no tienes la respuesta a las consecuencias que estás pasando, cuando estás a punto de rendirte, ahí Dios te dice, hija, hijo mío, no dudes más, que yo estoy ahí al lado tuyo y te voy a levantar.
lugar y ahí Él comienza a bregar con tu situación cuando tú creías que no había solución a tu problema. Vive Jesús. Amén, aleluya. Sí, Señor. Que tu fe no flaquee. Santo Jesús. Dios ha prometido que todo lo que permite que ocurra es para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Vive Dios. Amén. Vive Dios. ¿Por qué dudas? Por dejarnos guiar por malos consejos. ¿Por qué le escuchas a esa persona que no le sirve al Señor? A veces el oído de nosotros quiere escuchar lo que queremos escuchar. Amén, aleluya. Señor, aleluya. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. Lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, también. Se metió Jehová. Alaba ahora. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Debemos ser cuidadosos al buscar consejos mientras tratamos de discernir la voluntad de Dios. Pide mucho discernimiento al Señor y Él te lo concederá. Pídele sabiduría al Señor y Él te la dará. Y hablando de sabiduría, quiero decirles a ustedes que cuando fuimos a Lockport, Viernes o sábado. cuando fuimos a Lockport el viernes, te digo que últimamente el Señor me está contestando a mí mis oraciones así, a las millas de chaflán, como uno dice. Y yo dije, Señor, dame de tu sabiduría. Amén. Y cuando yo voy al frente a pedir oración para que me oren por mí, y el Señor que me dice, te doy sabiduría. Y yo, Dios mío, así de rápido es. Qué lindo es Dios, aleluya. Y yo que Dios, al Dios que yo le sirvo, es un Dios maravilloso. ¿Por qué duda? Por enfocarnos en las circunstancias y no en Dios. Aún los pequeños problemas pueden ser un estorbo si permitimos que dominen nuestros pensamientos. ¿Por dónde primero se mete el enemigo? Por la mente. ¿Y qué es la mente? Un campo de batalla. Amén. Por ahí primero se pone el enemigo. Mira, a tirarte con... Mira, Víctor, esto no va a echar para el frente. Se prende. Oye, Zuli, eso es lo que tú estás haciendo. Las promesas que Dios te hizo, eso no es. No vas a seguir al frente. Hay que reprender. Mira, el llamado que Dios te hizo, ¿para qué? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué? Y empieza a estar, tú no sirves, tú no vales nada, Ay, santo. tú no eres, no, a ti no te valoran. ¿Para qué vas a continuar? ¿Para qué vas a continuar? Y ahí empiezan las dudas. Hermano, ¿por qué dudas? Si Dios está contigo. Vive Dios. ¿Por qué dudas si Dios te llamó para que hicieras tu voluntad? Sí, Señor, aleluya. Poderoso Dios. ¿Por qué dudas? Por ignorar la voluntad de Dios. Señor. Cuando Lázaro se enfermó, sus hermanas María y Marta llamaron a Jesús, pues tenían la confianza en que podía sanarlo. Creían saber la manera en la que Dios obraría en esa situación, pero el Señor tenía un plan mucho mejor. Retrasó su llegada para así poder resucitar a Lázaro de la muerte. Debemos despojarnos de nuestros itinerarios, pues el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Vive Jehová. Cuando nosotros le pedimos al Señor, pero Señor, ¿por cuánto tiempo más necesito yo esperar? Dios mío, yo tengo paciencia. Dios mío, pero contéstame ahora. Dios mío, pero porque tengo que esperar tanto. Ay, Dios mío, qué desesperación. Pero Señor, pero contéstame ahora. Sí, Señor. Y todo lo que Él te pide es todo a su debido tiempo. Paciencia. Amén. Salmo 40. Pacientemente espero Jehová. Y cuando tú pacientemente esperas por Jehová, ahí está la respuesta. ¡Santo! Eso es. Y ahí
Si pediste por liberación, ¡pum! La liberación te lo da. Si te pidió por un milagro, ¡pum! Ahí está el milagro. Si pediste que le trajeran más ovejas, ¡pum! Ahí está. Ahí están bajando, por fe. Sube. Amén. A la vagina, sube. Amén. Si el Señor dijo, Ale, vas para México como misionero, ¡pum! Él creyó, fue hecho. Alaba. Señor, aleluya. Siempre y cuando Vamos allá, dale. tu fe no flaquee. Amén, eso es verdad. Siempre y cuando tu fe no flaquee. Eso es. Siempre y cuando tu fe no flaquee. Tu milagro está ahí. Eso es. Tu milagro está ahí. Dios va a secar tus lágrimas. Siempre y cuando tu fe no flaquee. Y sabes para Perú. Siempre y cuando no flaquee tu fe. VIP. Vas a ir para la cima del Machu Picchu. Candela. Siempre y cuando no flaquee tu fe. Tú vas a los pañales para que no peche picho. Exacto. Tú vas para el Machu Picchu. Y tú también. ¿Por qué dudas? Por sentirnos culpables por pecados del pasado. ¿Cuánto a nosotros nos maquina esa mente y nos lleva para el pasado? Porque ese enemigo, mira, te dice, mira que tú no sirves. Mira que si esto, mira que si lo otro, pero mira, ¿te acuerdas? ¿Y qué uno tiene que hacer? Reprender en el nombre del Señor Jesús. Porque si no reprendes, ahí empieza a comenzar a flaquear tu fe. Sí, Señor. Amén. Vive Jesús, aleluya. No hay nada que debamos hacer para ganarnos su perdón, pues Jesús ya pagó la deuda que teníamos como consecuencia de todos nuestros pecados. Y aunque puede que todavía tengamos que lidiar con las consecuencias, nuestra culpa ha sido quitada por el Señor. Así que no le creas al enemigo cuando te dice, ¿te acuerdas? Y tú vas a decir, yo no me acuerdo de nada. Porque si Dios me perdona a mí los pecados, ¿por qué me debo acordar yo de lo que ya ha pasado? Eso es. Sí, Señor. Para eso Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Para que nosotros tengamos una vida nueva. ¿Por qué dudas? No dejes que tu fe flaquee. Amén. Por dejarnos llevar por las acechanzas del enemigo. Mira, ese enemigo, yo me voy a quitar a mí estos tacos aquí y le voy a hacer. ¿Te presto la boca? También las uso. Cojo hasta la batería. Pero la bota de construcción de Ale. Pero cuando él empiece a tocar esa puerta, no le abras al enemigo porque él viene con una de las suyas y ahí va a comenzar a flaquear tu fe. En el medio de las circunstancias y las consecuencias, no abras la puerta porque va a comenzar a flaquear tu fe. ¿Dónde está tu fe? Examina tu corazón.